Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en una emisión más de Género y Deporte. Recuerden que la Dirección General del Deporte Universitario está inculcando y está platicando ya desde hace casi 3 años, o un poquito más de 3 años más bien, sobre la transversalización de la perspectiva de género en el ámbito deportivo. Y bueno, el día de hoy te saludo, Paulo. ¿Cómo estás? Primero que nada. Hola, muchísimas gracias. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos los que nos están viendo. Muy contento de estar aquí otro viernes más. Así es. Y bueno, pues fíjense que estamos Paulo y yo porque las personas que han seguido nuestras transmisiones, en este mes de marzo hemos platicado sobre pues el Día Internacional de las Mujeres, rumbo al Día Internacional de las Mujeres desde una visión política, económica e histórica. También hablamos sobre la historia de las mujeres en el deporte. También hablamos sobre el liderazgo y el poder desde las mujeres en el ámbito deportivo. Y este programa vamos a hablar de las mujeres y sus realidades indígenas. Entonces, vamos a platicar de estas mujeres que están en comunidades, ¿no? De estas mujeres que posiblemente han escuchado esto de mujeres latinoamericanas en lucha, mujeres sociales, mujeres que están en una constante lucha, no nada más como las mujeres indígenas, sino como hemos visto que todas las mujeres en la historia hemos tenido que luchar para tener derechos humanos, para que nos incorporen en el ámbito público. Y bueno, el día de hoy estoy muy gustosa porque Paulo, que él es Paulo Santamaría y que ha estado aquí ya también casi, pues yo creo que 2 años has estado aquí conmigo en Género y Deporte desde la conducción, pero hoy va a estar platicando como estudioso de estudios latinoamericanos y nos va a platicar justo de esto, de las realidades de mujeres indígenas. Nos va a platicar de estos roles y responsabilidades que tienen las mujeres indígenas, porque sabemos que no son los mismos que una mujer que vive en Ciudad de México, que tiene ciertos privilegios, ¿no? Que tiene otro tipo de digamos, una actitud es a lo mejor ante la cotidianidad, otra cosa justo de roles, ¿no? De lo que tiene que hacer día a día, que pues no estamos en el campo a lo mejor, que nuestra hábitat es diferente. Entonces va a hablar también de eso, va a hablar de la violencia de género en estas comunidades, específicamente va a hablar del ámbito del estado de Guerrero, ahí nos va a estar platicando, ¿no? También va a hablar de los derechos humanos, del empoderamiento y bueno, sin más preámbulo, por supuesto que te doy la bienvenida, Paulo. Es un gusto que estemos charlando sobre esto. Y bueno, pues ahora sí que los micrófonos son tuyos. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario sobre este tema, ahí en el chat, aquí en Deporte UNAM, y con mucho gusto les estaremos comentando. Pues bueno, es todo tuyo el micrófono, Paulo. Es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Pues bueno, voy a compartir pantalla. Preparé una breve presentación, sobre todo para irnos guiando un poco en el tema. Es un tema del que no se habla mucho. Regularmente y tristemente tenemos un poco romantizadas a las comunidades y a las indígenas y a las poblaciones originarias dentro de la República Mexicana. Y bueno, es importante que pensemos o repensemos que la forma en la que nosotros construimos la identidad indígena tiene mucho que ver con pues la forma en que Occidente nos ha venido a decir quiénes son esas otredades o quiénes son las personas indígenas, ¿no? Y bueno, en este espacio lo que voy a tratar de hacer es recopilé en algún momento desde el 2014 hasta el 2019, 2020 algunos testimonios de mujeres indígenas y algunos otros estudios de mujeres indígenas y a lo largo de cómo, pues en la transformación del tiempo, cómo es que ha ido cambiando las realidades en las que viven. Y bueno, vamos a comenzar hablando sobre los roles y las responsabilidades en las comunidades y en los pueblos originarios. Aquí no voy a hablar exactamente de feminismo porque la palabra feminismo es una palabra que está adscrita más hacia la colonialidad y hacia Occidente y no es una palabra que las mujeres dentro de las comunidades indígenas usen. Sí hay mujeres que se auto inscriben como mujeres indígenas que están fuera de sus comunidades o dentro de sus comunidades, pero tienen más contacto con
Ciudad de México o están más centralizadas dentro de los espacios, tienen estudios universitarios y pues están quizá un poco más familiarizadas con la teorización y la politización de la palabra feminismo. En este caso, en las comunidades indígenas como tal, pues como sabemos, a veces hay poco acceso a la educación, entonces no existe la palabra feminismo como tal en esos espacios. Sin embargo, más adelante, bueno, vamos a ver cómo se va construyendo este empoderamiento o algunas bases teóricas que el feminismo sostiene para con las comunidades de mujeres indígenas. Y bueno, lo principal o de lo que se tiene que hablar principalmente es del trabajo no remunerado. Las labores del hogar, del trabajo y de la crianza pertenecen evidentemente a las mujeres. Voy a leer un texto muy pequeño es un testimonio que dice, las mujeres se levantan más temprano que los hombres a poner lumbre, moler, preparar el almuerzo, organizar a los hijos a la escuela y desarrollar todas las labores de casa. Durante el día realizan más actividades que los hombres. Van por leña, traen agua para el guiso, van al molino, van a dejarle la comida al campo a los hijos mayores o al esposo, tejen artesanías, cuidan y alimentan los animales, hacen actividades en el campo, cosen, lavan, planchan, todo esto sin recibir ningún pago. Y bueno, aquí regresamos justamente a estos espacios de estereotipos que no solo evidentemente suceden aquí o no son solamente espacios centralizados, sino que también son labores que están haciendo las mujeres indígenas sin ser trabajo remunerado. Entonces, esto sucede en la mayoría de las poblaciones indígenas. Independientemente, hay unas cuantas otras que tienen una orden o una jerarquización de las actividades que realizan sin importar el género, pero la mayoría de las comunidades indígenas sí están o sí tienen este espacio de estereotipo de que las mujeres son quienes tienen que hacer todo. Los hombres solamente van a trabajar regularmente al campo o más adelante lo veremos porque los esposos migran, emigran a otro país, especialmente a Estados Unidos y Canadá. Entonces, bueno, eso ya lo vamos a ir a ver, lo vamos a ir viendo más adelante. Y bueno, aquí tenemos una fotografía que son mujeres del Estado de México en la montaña. Y bueno, aquí podemos ver un poco como de este espacio en el que refleja que las mujeres son quienes cocinan, las mujeres son quienes llevan las labores de casa y de crianza. Vemos ahí algunos niños justamente en estas comunidades. Entonces, hasta este momento nos damos cuenta que cumplen esos estereotipos, ¿no? Y Pero ahora, aparte, bueno, perdón, Pablo, que te vea, si regresamos un poco a la imagen, ¿no? O sea, vemos pues una red un poco de apoyo, ¿no? O sea, hay varias mujeres. Y también lo que veo es que, no sé tú cómo lo notes, pero que estos roles de género pues son similares a los que vivimos acá las mujeres en ciudad. Sin embargo, pues tienen a lo mejor una carga un poco más pesada porque pues ir a la montaña por agua, caminar y la crianza, llevarle la comida a los hijos mayores, también a lo mejor se resuelve acá como levántate temprano, ve a dejar a los hijos, ve a dejar al otro hijo a la otra escuela, si tienes carro desde el privilegio, si no, pues en transporte público, ¿no? Pero vivimos en estos roles situados aquí pues en la ciudad, pero también en estas comunidades pues indígenas que pues van los mismos estereotipos de hace, no sé, más de 50 años. sí, y además justamente, bueno, ahorita nos vamos a dar cuenta que estos estereotipos o estos roles de género son más acentuados debido a la violencia institucional, porque como sea, nosotros aquí en este espacio que está más centralizado, Ciudad de México, Estado de México que no es comunidad indígena, porque esta fotografía es de una comunidad indígena en el Estado de México, eh, pues también estamos atravesados justamente por estos estereotipos y estos roles, pero no hay una violencia institucional ni una violencia histórica ni de deuda histórica como con las personas indígenas, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hablar de un tema que también es muy, pues muy delicado quizá, el matrimonio y la maternidad. Voy a leer otro testimonio. Cuando una mujer está embarazada, se las arregla como puede. Cuando me embaracé, no podía dormir por pensar si me iba a morir o cómo iba a ser mi parto. Recuerdo que tenía mucho miedo, pero yo confiaba en la partera. Además, era mi primer embarazo. Ahora ya tengo 8 hijos y creo que mi esposo quiere más, pero sí me da miedo y siempre le pido a Dios que mis hijos vengan bien y que yo siga viva para cuidarlos y criarlos.
No quiero que me pase lo que a Josefina, una muchacha de 23 años que ya tenía 3 hijos y que cuando iba por el cuarto duró 3 días con dolores intensos y al cuarto nació su bebé, pero ella se murió. A los 3 meses, el viudo ya se había casado otra vez y su mujer estaba embarazada. Dentro de este testimonio podemos darnos cuenta de varias o varios puntos de violencia, como obviamente la violencia a decidir o elegir qué hacer con tu cuerpo, cómo parir, cuántos hijos tener, planificación familiar, uso de anticonceptivos, que eso ya lo tocaré ahorita, un poquito más adelante, y pues justamente también el poder que tiene el hombre de elegir cuántos hijos va a tener porque es hombre y porque quiere tener hijos, y que además cuando Josefina muere, te das cuenta que ya se había casado a los 3 meses con otra mujer y que además esa mujer estaba embarazada. Entonces nos podemos dar cuenta justamente de la violencia a la que están expuestas y que no hay tregua para hablar, siquiera para comentarlo, ¿no? Porque al final de cuentas, dentro de esta comunidad o dentro de este espacio, ya lo vamos a ver más adelante, pues también la violencia está inmersa y no hay forma de poderlo dialogar o de poderlo hablar. Claro, y que no sé si se acuerda la gente, y seguramente tú sí, Paulo, que tuvimos una sexóloga, Adriana Zapata, en donde recalcábamos y decíamos sobre la educación sexual, que aquí en Ciudad está todavía pues muy lejana, ¿no? No muchas personas tienen educación sexual y bueno, infortunadamente en comunidades y pueblos originarios indígenas, la educación sexual pues es nula. ¿No? Es un poco lo que te dicen, el uso, las costumbres y tradiciones, ¿no? De bueno, pues lo que venga, lo que Dios me dé, ¿no? O sea, yo me pongo en manos de Dios y no porque tengan que creer o no, pero simplemente pues la ciencia no entra. Entonces, también esto es delicado, ¿no? Justo el tema de decidir, pero pues también viene desde la prevención de la educación sexual y que pues pareciera que aquí lo omitimos y que decimos, bueno, esto ya no existe, ¿no? De tener 8 hijos, pero pues estamos viendo que, bueno, no sé, este testimonio si es de 2018, creo que comentabas, o 2014 por ahí, eh, no está lejano, o sea, y que seguramente en la actualidad, pues siguen esta reproducción de patrón, ¿no? En las familias. Y no es para juzgar, simplemente es para evidenciar que siguen estos roles sumamente marcados y estas, pues, discriminaciones que hay hacia la mujer. Sí, estamos hablando que este testimonio es por allá del 2014, 2015. Actualmente en la mayoría de las comunidades nahuas de Guerrero, estos estereotipos o roles han cambiado un poco respecto a la maternidad porque la mayoría de los hombres han emigrado a Estados Unidos. Por lo consiguiente, las mujeres se han quedado solas y han tenido que justamente pues continuar sus vidas sin la presencia del hombre, pero en algunas ocasiones sí hay un poco más de interacción con los esposos o con los hombres que se van a Estados Unidos, que todavía dicen de qué forma tienen que ser las cosas. Y también, obviamente, es importante que recordemos, justamente hablando de la educación sexual, que recordemos que las comunidades indígenas y los pueblos originarios tienen su propia cosmovisión y cosmogonía de espiritual, de ver y entender el mundo. Y muchas veces también el acceso a la salud puede ser un poco complicado cuando se existe un apoyo gubernamental, institucional de Estado para brindarle salud sexual o salud pública a las comunidades indígenas debido a la cosmogonía y a su cosmovisión espiritual, en donde pues confían más en la medicina tradicional. Y obviamente pues estos espacios se ven un poco coactados cuando obviamente el paternalismo y Occidente quieren entrar y decir, bueno, entonces quizá que estás teniendo un retroceso de información o esto que tú estás pensando no es real, no está bien, y entonces, bueno, se crea un poco también de violencia institucional respecto a, te estoy brindando el servicio, pero no lo quieres, pero entonces después no te quejes que no lo tienes, ¿no? Que regularmente ya lo vamos a ver con las esterilizaciones forzadas, que cómo es que funciona también la manipulación de pues de los ejercicios gubernamentales para con las comunidades indígenas. Y bueno, esta es una fotografía de una partera tradicional nahua en un pueblo que se llama San Francisco Somatlán, en donde, bueno, la mayoría de las mujeres acude, o casi todas las mujeres acuden a una partera. Todavía hay parteras atendiendo mujeres
quizá tiene más que ver un poco con la tradición o con las costumbres que existen dentro de las comunidades, sobre todo en aquellas comunidades que están más alejadas del centro de las ciudades, en donde todavía la comunicación o por la forma de vivir está un poco más alejada. Sin embargo, por ejemplo, San Francisco Somatlán ya es una comunidad indígena que está más cerca hacia Chilpancingo, aproximadamente unos 90 minutos a Chilpancingo, pero ya hay internet, ya hay agua potable, ya hay como un poco más de acercamiento hacia pues lo que nosotros conocemos o vemos como la ciudad. Entonces, obviamente, la información que entra al pueblo o a la comunidad es distinta a la que sería, por ejemplo, en una comunidad rarámuri o una comunidad amuzga del estado de Hidalgo. Entonces, eso también tiene mucho que ver respecto a que las mujeres elijan o ya no elijan atenderse con una partera. Sobre todo también cuando se existen familiares en Estados Unidos o en Canadá que envían dinero para que sean llevadas a otras comunidades o a las ciudades para atender sus partos. Sobre todo, pues porque justamente la emigración va cambiando muchas cosas y obviamente la entrada en estos, actualmente la entrada de la tecnología y del narcotráfico también ha modificado muchísimas cosas. Y bueno, ahora hablamos de los matrimonios. Este es otro testimonio. Este testimonio ya es del 2018, ya es un poquito más cercano. Y dice, los matrimonios son regularmente porque vamos al baile o a moler y los hombres nos ven. Dicen, esa me gusta para casarme o para cuidarme y hacer todas las labores. Muchas veces solo se presentan con nuestras familias a pedirnos. Otras veces si hacemos algunos meses de novios, salimos a caminar o nos acompañan a moler. Al río, pero es porque seguro ya vamos a matrimoniarnos. Magali era una muchacha que tenía 24 años y ya tenía una hija de 3, pero se le murió el esposo. En una fiesta un muchacho la invitó a tomar y todos sabemos que abusó de ella y la embarazó. Y a ella no le quedó más de otra que juntarse con él, porque ya viuda nadie te quiere. Entonces, volvemos otra vez dentro de estos testimonios que la violencia evidentemente está presente, el abuso sexual, obviamente esto de creer que las mujeres que ya enviudaron o las mujeres que ya son mayores y no se casaron, pues son mujeres que ya nadie va a querer y mujeres que ya no van a tener una vida social o ya no van a estar sustentadas o sostenidas por una figura masculina que pueda darles identidad o que puedan hacerlas sentir válidas. Claro, y que les da un valor, ¿no? O sea, el tener a un hombre al lado te da el valor como mujer y si no lo tienes, pues ya lo pierdes. Entonces, pues ya, como si fuera una mercancía también. Sobre todo en las interacciones que también tiene la comunidad, porque en la mayoría de las comunidades, pensar que hay una mujer joven que ya enviudó y que además es atractiva o que puede ser atractiva ante los ojos de los hombres, pues es como hay que tener cuidado porque podría robarnos a nuestros maridos, ¿no? Entonces también existe estos espacios como de Entre pugna entre las mujeres, dices. mujeres para, pues decir, no, esa mujer o está pestada o esa mujer ya no funciona o esa mujer, sobre todo ahorita que estamos viendo que fue un caso en el que toda la comunidad supo que ella había sido abusada y que aún así se casó con su abusador, ¿no? Y entonces, con su agresor. Entonces, justamente es como, bueno, ¿quién está visibilizando? Lo están contando desde un espacio muy, pues normal, muy general para ellas, ¿no? Es como contar cualquier cosa. Y bueno, justamente teniendo en cuenta estos espacios, aquí hay un cuadro que maneja la CNDH de un proyecto que se llama Escuela de Pueblos Indígenas, en donde brindan capacitación a personas que no son indígenas para cuando quieren atender algún protocolo o algún caso de violencia contra las comunidades indígenas, sobre todo y específicamente a las mujeres. Entonces, estos proyectos tratan como de revalorizar todos los testimonios o las actividades de algunos visores, porque mandan visores a las comunidades y bueno, traen esa información y tratan como de, pues ahora sí que brindar protocolos de seguridad o de atención para los usuarios y las personas que van a pedir, pues, atención, que regularmente son muy pocas porque, pues, bueno, se sabe de principio que dentro de la violencia institucional, pues hay muchísima discriminación, no hay traductores, sobre todo, porque hay personas que todavía no hablan español y que todavía mantienen vivas sus lenguas. Entonces, pues es un poco complicado a veces que las personas puedan ir a denunciar y sobre todo las mujeres. Ahorita lo vamos a revisar. Y fíjate que rápido, hubo un cine debate, ¿te acuerdas? Acá en la dirección de género,
deporte universitario, en donde era sobre una comunidad y había un señor que se fue a Estados Unidos, dejó a la mujer. Y bueno, el chiste es que la mujer se juntó con otro y no quería denunciar, pero lo que hacían en la comunidad era que la misma comunidad decidía, ¿no? Hay mucho que se da esto que el pueblo decide dentro como de una plenaria, en donde, a ver, ¿cómo ven? ¿Estuvo bien lo que hizo ella de juntarse con otro, alcen la mano y toda la gente es quien decide sobre tu vida? ¿No? O sea, justo no van a estas instancias, ¿no? Porque prefieren hacerlo desde una plenaria pseudodemocrática, porque en realidad está haciendo pues la decisión sobre la vida de otra persona y parece un poco chiste, pero son realidades y que tristemente pues tienen un impacto en la vida de alguien más. O sea, a mí eso me sorprende un montón, pero seguramente sucede en muchas comunidades. Sí, pues regularmente dentro de este espacio o empoderamiento quizá social de ser la otredad, cuando eres consciente de que eres la otredad, esa otra parte que nadie toca, que nadie ve, que a nadie le importa, de forma institucional o de forma del Estado en general, pues las comunidades eligen o deciden que debido al abandono, debido a la minimización de sus necesidades, necesitan unirse o necesitan complementar esta validez como pueblo originario, como comunidad indígena frente a la institución, al Estado. Entonces, por ejemplo, tenemos el pueblo de Cherán. Todos sabemos que Cherán es un pueblo que está en resistencia indígena y que no permite la entrada siquiera de proyectos institucionales, ayudas gubernamentales. Cherán tiene su propia forma Autogestión, es de una... autogestión, ajá, y es una comunidad que está funcionando a partir de lo que ellos hacen como comunidad, ¿no? Y no permiten que justamente instituciones o personas ajenas entren a, ¿no? Y hay, así como hay pueblos como Cherán, pues también hay otros pueblos que apenas están moviéndose. Ahorita más adelante voy a hablar del Consejo Nacional Indígena, que es un consejo interno dentro de las comunidades indígenas y que Guerrero es quien tiene una de las sedes más grandes del Consejo Nacional Indígena y hay personas que de Guerrero que son parte del Consejo Nacional Indígena, en donde pues ha funcionado como una forma de organización y de visibilización hacia los derechos o hacia sus demandas o hacia lo que necesitan. Además también, pues, aunado a esto que comentas, también está la parte de las mayordomías o los espacios que tienen más que ver con la situación religiosa, porque recordemos que aunque son comunidades indígenas que todavía tienen tradiciones o todavía tienen costumbres que están arraigadas hacia lo prehispánico, también podemos darnos cuenta que el catolicismo está muy implementado dentro de estos espacios. Esto desde el 2014, 2018, esos 4 años hubo como una transición debido a que a la mayoría de las comunidades indígenas de Guerrero llegaron otras religiones, por decirlo de alguna forma, que son los testigos de Jehová, y bueno, han construido muchísimos templos. Y lo curioso de esta religión es que se ha tomado el tiempo para transcribir todas sus escrituras o todo su contenido católico, perdón, de testigos de Jehová hacia la lengua de los pueblos nahuas. Órale. Entonces, ha habido un encuentro entre que se están perdiendo espacios de cosmovisión y de cosmogonía espiritual de las comunidades debido a la entrada de estos agentes externos, ¿no? Pero aún, digamos que ahorita que los puntos más importantes de los que se puede hablar es el Consejo Nacional Indígena, que es el que resuelve a manera general los pueblos que son parte del Consejo Nacional Indígena, las policías comunitarias que se están uniendo por seguridad y para evitar el despojo a tierras y violencia por el narcotráfico y pues también está obviamente pues las decisiones internas de las comunidades, ¿no? Entonces sí, así funcionan justamente debido a esta violencia institucional, histórica de la otredad, ¿no? Y bueno, en este cuadrito podemos ver justamente cómo está la configuración de los delitos contra las mujeres. En este caso, pues es abuso, violación y acoso sexual de las instituciones hacia las personas indígenas, que es lo que más se ve, pues que las mujeres son más vulnerables en un conflicto, pero que al fin de cuentas nadie hace nada por esas vulnerabilidades. Mujeres, niñas y niños indígenas son personas
sujetas a derechos, pero que sin embargo tienen o son más propensos hacia la violencia sexual, la pederastía, hay mucho abuso sexual a menores, o muchas relaciones, justamente la venta o la compra de niñas menores de edad para matrimonios, que dentro de las comunidades es totalmente normal. La esclavitud sexual y la explotación laboral. Tenemos, por ejemplo, uno de los pueblos de Tlaxcala más famosos que sabemos que se dedica al trabajo sexual, al tráfico sexual, perdón. Entonces, aunque no son comunidades indígenas, son mujeres que traen de comunidades indígenas y las usan para la esclavitud sexual y la explotación. Y bueno, al interior de las colectividades, que era de lo que estábamos hablando, y contra las mujeres indígenas, bueno, pues dentro de las comunidades, que era lo que tú hablabas, justamente está, por ejemplo, el incesto de padres, hijas, matrimonios arreglados entre familias, violaciones sexuales, y que obviamente padres, hermanos, tíos y personas de la comunidad son los principales agresores, y se sabe dentro de la comunidad. Y entonces, justo lo que tú comentabas, se hacen negociaciones y a veces se pide el otorgamiento del perdón obligado, ¿no? Es como tienes que perdonarlo, toda la comunidad te está pidiendo que lo perdones y entonces te obligan a tener que vivir o a convivir con el victimario, porque las autoridades comunitarias son quienes eligieron, obviamente hombres, que tenía que ser así, ¿no? Y bueno, la obligación de contraer matrimonio con los violadores cuando eres víctima de abuso sexual, tienes un embarazo y bueno, no podrías no casarte con tu abusador, ¿no? Y bueno, entonces eso nos hace entrar totalmente dentro de pues la violencia de género, ¿no? Y tocando en cuenta, ya nos dimos cuenta que sí, o sea que hay violencia de género en los espacios comunitarios que mayormente están regidos por hombres. Y bueno, vamos a hablar sobre los derechos sexuales, que también era lo que comentabas hace un rato, y de reproducción, y vamos a hablar de las esterilizaciones forzadas. Estas esterilizaciones forzadas no solamente se dan en México, hay un caso muy estudiado dentro pues, de los estudios de América Latina, que es el caso de Perú. En Perú hubo campañas de esterilización forzada a más de 190 comunidades indígenas. O sea, eran esterilizaciones forzadas a diestra y siniestra, pero con la manipulación de los servicios y de los proyectos y de las cosas que te daba el gobierno, ¿no? Por ejemplo, si el gobierno te estaba brindando ayuda a ti, mujer, porque tienes 9 hijos, el gobierno lo que hacía era decirte, bueno, si tú te dejas poner esto que te vengo a ofrecer, que era obviamente dispositivos intrauterinos o no sé, ligamiento de trompas de falopio, etcétera, etcétera. Pero si no lo haces, pues te retiro la ayuda. O sea, es o lo haces o adiós a la ayuda institucional que te Abuso está. de poder también, ¿no? Ajá, entonces, esto sucedió en Perú a diestra y siniestra. O sea, fueron 2 años, aproximadamente 3 años, que más de 190, que las mujeres de más de 190 comunidades indígenas fueron esterilizadas forzadamente, ¿no? Y bueno, hay también citas o información que la tasa de fecundidad, por ejemplo, en los pueblos originarios de México es de 3,9 hijos por mujer, mientras que en lo nacional, dentro de Ciudad de México o espacios que no son indígenas, es del 2,2. Entonces, obviamente, el gobierno, al ver esta situación de que, bueno, no podemos brindarles educación sexual, no podemos brindarles información, porque ni siquiera podemos darles acceso a la salud, pues lo que va a ser más fácil es hacer campañas de esterilización forzada y que cada que una mujer tenga un hijo, sin su consentimiento, se les sea puesto un DIU, o sea que ellas no van a saber, no lo van a entender nunca, y se ha puesto un DIU, sobre todo aquellas mujeres que no hablaban español y que Órale. entonces no tenían un traductor que también les dijera, bueno, esto está pasando, o era como, por ejemplo, si estas mujeres por alguna urgencia había forma de que fueran llevadas a la ciudad, dentro de la ciudad, como no hablaban español, les brindaban una hoja en donde viene la información, que es la hoja que regularmente el Instituto Mexicano del Seguro Social les da a las mujeres que acaban de tener un hijo para que digan, bueno, que acaba de nacer tu hijo, firma aquí porque te vamos a poner un DIU. Y como Sin no siquiera saben, lo firman. sin siquiera preguntar, sin ni siquiera informar sobre qué es lo que te estaban brindando o para qué iba a servir esto, ¿no? Y obviamente atentando contra las ideas y contra la cosmovisión y la cosmogonía de ellas como mujeres dentro del espacio comunitario. Porque también recordemos que el embarazo o la maternidad o la fertilidad dentro de las comunidades indígenas, pues es algo muy importante, ¿no? Si no eres una mujer que tiene hijos, entonces no sirves.
sea, no es un espacio que tenga, no eres válida dentro de este espacio porque no sirves para ser madre. Entonces, si no sirves para ser madre, no sirves para ser mujer. Entonces, hay tantos estereotipos, tanta violencia inmersa dentro de las mujeres que obviamente la esterilización forzada viene a recalcar como, bueno, no nos importa nada de esto, solo queremos que ya no tengas más hijos, ¿no? Y que además sabemos, bueno, Guerrero es una de las poblaciones que más muertes maternas tiene al año por justamente partos mal atendidos. O porque obviamente son mujeres que no tienen un control o un espacio de entre qué tantos hijos pueden llegar. O sea, hay mujeres que terminan 40 días y vuelven a embarazarse. O sea, terminando la cuarentena vuelven a embarazarse. Entonces, justamente no hay espacios o no hay pues lugares justamente que permitan que las mujeres puedan ser conscientes de lo que está sucediendo, ¿no? Y Claro. obviamente bajo este espacio de las esterilizaciones forzadas, pues ha habido muchos comentarios, obviamente de personas que no son indígenas, respecto a que, bueno, o sea, si no las paran o no las esterilizan forzadamente, van a Tienen seguir hijas, teniendo hijos. claro. Y mejor, o sea, ¿cómo crees que van a seguir teniendo hijos todavía que son pobres, todavía que no tienen ni para darles de comer? Bueno, estos se siguen llenando de hijos, ¿no? Entonces, justamente no nos estamos deteniendo a pensar en todo lo que hay, ¿no? Y que también pensar que una educación sexual o una educación acerca de la sexualidad a veces es casi imposible de poder sostener dentro de esos espacios, no tanto porque estén atrasados o porque no sepan lo que significa, sino porque justamente hay demasiada violencia institucional dentro del espacio y el llegar a esos espacios es como esta romantización indígena del otro de, ay, pobrecito, no sabe, o ay, es que los indígenas, sino, o ay, los indígenas siguen siendo personas de la barbarie, que no entienden, que no comprenden, cuando justamente el estudio o el análisis de sus espacios o de sus comunidades, pues está siendo, pues como minimizado, ¿no? En general, pues como una comunidad indígena. Y Entonces, aparte, perdón, Paulo, que te interrumpa, pero pues es que al fin y al cabo es un sector vulnerable, ¿no? O sea, las comunidades y los pueblos indígenas es un sector vulnerable y que la sociedad quiere decidir por ellos o por ellas, que es lo que pasa también con las mujeres, que es otro sector vulnerable. Y ahorita que te escucho, pues hay una transgresión de derechos humanos importantísima, ¿no? O sea, que como aparte no tienen derecho a la educación muchas de las mujeres, pues en efecto no saben leer o nada más hablan su lengua, ¿no? O el dialecto que tengan, y pues por supuesto, tú te ponen a firmar un papel y no sabes ni siquiera qué te están diciendo. Entonces, esta transgresión de los derechos humanos, la verdad es que pues tendríamos que poner cartas sobre, o sea, más bien acciones sobre esas situaciones, ¿no? O sea, las personas que están estudiando esto, seguramente hay muchos estudiosos y estudiosas de esto porque pues no debería de seguir pasando y que nada más se diga, pues está sucediendo, pero ¿qué podemos hacer las personas que lo estamos observando? Porque pues sí se me hace, yo no conocía esto, o sea, había escuchado, pero no sabía que era tan marcado, que era tan fuerte y que pues hasta en otros países, o sea, pensé que nada más en México lo había escuchado, pero que en Perú y que sea ya una campaña, o sea, es algo grave, porque pareciera que estás frenando un problema, pero estás frenando un problema a partir de qué, ¿no? De decidir sobre otra persona, no creo que sea la mejor resolución. sí, justamente estás pasando sobre los derechos reproductivos y que al final de cuentas estos derechos reproductivos crees que no existen porque son mujeres indígenas o son comunidades indígenas que no piensan, que son ignorantes. Justamente también este espacio de seguir creyendo que las comunidades indígenas son ignorantes porque no hablan español, porque no tienen Que usos son y menos, costumbres. ¿no? Ajá, entonces, y esto, y aunado también al espacio yo lo llamo paternalismo, muchas veces también de este espacio de que las personas que si estamos fuera de, pero que también estudiamos el fenómeno Así respecto a la violencia de género o la violencia dentro de las comunidades indígenas, pues que también queremos como este rollo de ser el salvador o de creer que porque somos la parte de que sí afuera. sabe o la parte que sí no es ignorante, la parte que está estudiada, pues justamente es como, bueno, vamos a salvar a los pobres indígenas de cómo están existiendo, cómo están viviendo, ¿no? Cuando Pero desde tu realmente, realidad, no desde la de ellas, ¿no? Claro. claro, y además,
pues también si tú te mueves más hacia esos espacios, también te puedes dar cuenta que esos espacios tienen sus propios conflictos y también tienen sus propios contextos de existencia, ¿no? Entonces que este espacio paternalista de decir, ay, vamos a ir a salvar a los indígenas, pues ni siquiera cabe dentro del discurso, ¿no? Pero bueno, ahora otra parte también que es importante, que es la que pienso que también es uno de los principales espacios como más, pues complicados o de lo que existe, pero nadie habla o sí, pero es como, bueno, el gobierno está haciendo lo que puede o el Estado está haciendo lo que puede, pues es la violencia institucional, ¿no? Regularmente, bueno, de entrada, los contenidos racistas de programas de televisión o de los medios de comunicación acerca del papel de la mujer indígena y la trabajadora del hogar, ¿no? En este caso, por ejemplo, podríamos tener espacios como la India María o como el Costeño, que obviamente pues son estereotipos indígenas o estereotipos de cómo es el comportamiento de esas personas indígenas. Estamos hablando que ahorita actualmente quizá ya es un poco más repensado este contexto del racismo, ¿no? Esto me recuerda, por ejemplo, hace un año, aproximadamente 2 años, hay un programa que pasa por YouTube que se llama La Más Draga. Este programa regularmente pues, es un programa de drag queens en donde se le da espacio al arte drag de México y a veces pues está conectado con visibilizar la cultura mexicana porque pues se ve en todo el mundo y llega a todo mundo y entonces hubo un pequeño sketch en el que tenías que elegir a un personaje muy famoso de la televisión mexicana y una de las concursantes eligió a la India María. Y entonces uno de los jueces, en este afán como de querer paternalista, de querer decir, bueno, esto que estás haciendo tú es racismo porque tendrías que ponerte a leer y a pensar en que las personas indígenas, bla, 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 ¿no? O sea, tanto sí está la visibilización, pero también está el paternalismo, pero también está como, no toquemos ese tema porque los indígenas son un tema pues complicado, un tema del que no se debe de hablar, porque pobrecitos, pues ellos son los más pobres y existen en condiciones deplorables, etc., 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 ¿no? Entonces, justamente a veces estos medios de comunicación o pueden enfatizar la existencia racista de los estereotipos de que es un indígena o justamente llevarlo al otro lado contrario. Es racista, ajá, pero ¿por qué es racista? O desde dónde está sosteniendo este discurso del racismo, ¿no? Fuera del paternalismo y fuera de la romantización de la otredad indígena. Y bueno, también el contenido racista y de género en las canciones, y obviamente estos estereotipos de, no sé, te puedes meter a TikTok o a cualquier red social y revisar los comentarios que le realizan a veces a las personas, por ejemplo, que no somos hegemónicas o que somos de piel morena o que tenemos rasgos porque tenemos familia indígena, etcétera, como de, bueno, eres un indio, eres un indio del cerro bajado a tamborazos, o tú qué vas a saber, eres un ignorante, pinche prieto, etc., etc., ¿no? Entonces, justamente todos estos insultos o todas estas formas de visibilizar que la piel morena, que etcétera, pues es racismo, ¿no? Y que muchas veces pues está tan normalizado dentro de nuestros espacios que pues nadie dice nada, ¿no? Entonces, bueno, una principal problema pues es el contenido racista y es evidentemente violencia institucional. Y que eso me parece sumamente importante que desde las infancias se empiece a notar, ¿no? Porque justo esta distinción de que si tienes cierto color de piel, que si eres de esta forma, y empieza la exclusión desde las infancias, y si pudiéramos tener esta educación desde ahí, desde una visión de género, pues cambiarían muchas cosas, ¿no? Claro, lo vemos en comunidades, y pues sí, o sea, ahora que pienso esto de cómo ¿qué significante tienes al momento en que te dicen la palabra indígena? Seguramente muchas personas pues pone el sombrero, ¿no? Como desde un indito, o sea, o cómo lo ven, o sea, aún, o sea, han pasado muchos años, estamos en el siglo XXI y sigue este estereotipo, ¿no? O sea, de este ignorancia, pobre, es descalza o descalzo y que eso no implica absolutamente nada, simplemente simbólicamente lo hemos hecho así, pues ahí sigue. Ojalá que en 10 años que volvamos a hablar de esto o menos, pues se transforme y evolucionemos. Y bueno, por otro lado también están las intimidaciones, las ofensas y las amenazas a los defensores de las demandas de los pueblos indígenas, a los defensores de los recursos naturales y de los derechos humanos, el hostigamiento y la persecución a activistas por los derechos humanos, ¿no? Y obviamente aquí conocemos, bueno, espero que la mayoría de las personas conozcan los casos, por ejemplo, del activista, de la mariposa monarca o del espacio
a revivir la biosfera de los ambientes o de las comunidades indígenas, a las personas que están luchando por el agua, a las personas que están luchando por la recuperación de los espacios o de las tierras que fueron quitadas por transnacionales, por el narcotráfico, todo este, bueno, esta invisibilización de que está existiendo un problema real o de que existe un problema real, de que están asesinando activistas o de que están persiguiendo activistas o que hay presos políticos activistas que, bueno, pues el gobierno se lava las manos y dice, bueno, nosotros no sabemos, ¿no? O sea, quién sabe, desaparecieron, nadie sabe nada de ellos. Entonces, bueno, esto también justamente pues es invisibilización, es violencia, es porque pues no sabemos qué está sucediendo obviamente con estos activistas. Es un tema muy delicado que obviamente también hay muchísimas mujeres activistas que están hablando acerca, pues, obviamente de las demandas de los pueblos indígenas y de pues, ser más visibles y de ser tomados en cuenta, ¿no? Que es una también de las cosas que realiza el Consejo Nacional Indígena para poder como problematizar o llevar estos problemas hacia los espacios institucionales. Y hasta esto entonó hace como un mes, sí, aproximadamente un mes, en la mañanera del presidente salió una llamada filtrada que tuvo el director, el presidente del INE, en donde estaba teniendo una conversación con, no recuerdo con quién estaba teniéndola, pero dentro de esta llamada telefónica, él se estaba burlando de que había tenido una reunión con las comunidades indígenas y dice que, bueno, lo principal que se puede notar en esa llamada es que él dice, ya nada más falta que me dijeran, sí, gran toro rojo, ¿no? Dice, no, están peor que los papás de los locos esos de Ayotzinapa, ¿no? Entonces, estos discursos discriminativos, violentos, etcétera, por no poder comunicarse de forma adecuada con el Consejo Nacional Indígena y con los indígenas que además estaban demandando estas problemáticas dentro de sus comunidades, que sobre todo, pues obviamente tenían que ver con el abandono político y gubernamental que hay dentro de, porque no hay agua, porque no hay salud, no hay servicio a la salud, no hay servicios públicos, no hay alumbrado, no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si la institución se está portando de esta forma, pues cómo, ¿no? Entonces, justamente eso también es violencia institucional. Y bueno, la baja atención a la salud, la negación de servicios a la salud, por ejemplo, en los casos de mujeres indígenas que tienen que dar a luz en banquetas, jardines y baños, sobre todo cuando son mujeres indígenas que se mueven de su comunidad, o sea, lo que hablamos al inicio, y van a las ciudades a atender sus partos, es como una, vete, no pasa nada, regresa y se han muerto mujeres, se han llevado a la cárcel a mujeres porque han dado a luz en la calle, o porque han dado a luz en el baño, o porque han tenido un aborto espontáneo en un baño, o en la banqueta, o en la calle, ¿no? Entonces, justamente la negación a la atención a la salud. Obviamente que la CNDH lo baja con baja calidad a la atención. Realmente es que no hay atención de salud pública para las comunidades indígenas. Y si las hay, también son en espacios sumamente precarios, en donde también los doctores o las doctoras que están yendo a prestar sus servicios o están haciendo sus internados dentro de estos espacios, pues también se ven expuestos a la falta de atención institucional que se les brinda a ellos como personal médico para poder atender las grandes demandas que tiene también las poblaciones y las comunidades. Y bueno, también el arrebato de los apoyos recibidos de los programas federales, que era lo que te estaba comentando. Hace como 10 años estaban estos programas federales de apoyo a la alimentación por la alta desnutrición que tenían las comunidades indígenas, que eran los proyectos estos de los desayunos, que ahora mismo no recuerdo cuál era el nombre del proyecto, pero se les llevaba brigadas de comida o de alimentación a las comunidades, pues para que se evitara la desnutrición, porque se decía que dentro de la alimentación de las comunidades indígenas no se cubría la mayor parte del plato del buen comer, que bueno, ya si lo politizamos o lo llevamos a otro espacio, pues sabemos que el plato del buen comer no está tan aterrizado hacia los espacios o hacia los contextos sociales en los que los mexicanos vivimos, pero pues eran esto, ¿no? Eran como brigadas que llevaban comida y de la nada, obviamente por cuestiones políticas gubernamentales federales, pues se quitó. Y entonces, obviamente, se les arrebatan, se van, se acaban, lo condicionan, si no apoyas a tal, si no haces a tal, y bueno, lo principal y lo más importante, pues es la entrada del narcotráfico a estos espacios, sobre todo, por ejemplo, en la zona Nahua Alta o en la zona de la Sierra Alta de Guerrero, pues es la entrada de las transnacionales mineras en primera
Y la segunda, la entrada al narcotráfico y el despojo del narcotráfico y la siembra de amapola y de marihuana dentro de esos espacios. Entonces, esto también crea o está creando que pues haya menos apoyos recibidos federales, ¿no? Y también porque justamente las mismas comunidades están negando la entrada de algunos accesos o de algunos programas federales para evitar que el gobierno se inmiscuya dentro de esos espacios, porque obviamente al tener menos probabilidades de pues, subsistir dentro de las comunidades con el apoyo gubernamental, prefieren que entre el narcotráfico porque reciben más dinero del narcotráfico. Entonces, obviamente, hay más espacio de narcomenudeo, de esto, y obviamente las mujeres también están inmersas dentro de esos espacios. Entonces, bueno, el despojo de la tierra e invasión, que ya lo comenté, el desconocimiento y el poco respeto a los sistemas normativos de los pueblos indígenas, es como yo soy la autoridad gubernamental y federal, yo digo que se hace y evado a las organizaciones o a los sistemas normativos propios de los pueblos indígenas, ¿no? Como Cherán, por ejemplo. Y bueno, los acuerdos y pactos políticos por no dejar participar en los espacios de decisiones a las mujeres. Ahorita actualmente en algunas zonas de Guerrero, debido a la emigración, ya hay más mujeres que están tomando puestos o espacios de decisión dentro de las comunidades indígenas. Y bueno, algo que no dejamos de ver en ningún espacio, que es la violencia machista en la familia, en la casa y en la comunidad, golpes y peleas entre las parejas, agresiones físicas, los incestos, las negociaciones, lo que hablábamos del perdón y etcétera, y la negación de pensión alimenticia, humillación y violencia psicológica por la desvalorización del trabajo del hogar, que es, bueno, no deja de suceder. Pan de cada día, tristemente. Ahí Sí, hay que, ya casi se nos está acabando el tiempo, Paulo, entonces ahí hay que... sí. Y bueno, ya más adelante ya estamos hablando de los derechos y empoderamiento, que es el reconocimiento de la identidad femenina o a las mujeres como sujetos activos de la comunidad indígena, que era lo que te decía, y debido a algunos cambios contextuales, de tiempo, políticos y sociales dentro de las comunidades, bueno, pues la mujer ha sido reconocida en algunas comunidades, no en todas, como una identidad o como una sujeta activa en la comunidad, ¿no? Y bueno, en esto obviamente bueno, ha tenido como resultado pues que haya una actividad política indígena, ¿no? Dentro de estas comunidades. Tenemos, por ejemplo, a las mujeres zapatistas en el EZLN, mujeres defensoras del agua y territorios, que son parte también de la Comisión Nacional Indígena, y por la representación femenil en la Comisión Nacional Indígena, y hay policías y defensoras de la comunidad, que son policías comunitarias, que están peleando y están defendiendo el territorio con armas, no con diálogo, con armas, a la entrada del narcotráfico y el despojo de transnacionales. Bueno. Y bueno, aquí tenemos unas imágenes. Aquí es donde obviamente nos damos cuenta que no es la misma lucha ni la misma resistencia que encontramos dentro de los espacios, pues de aquí, ¿no? De Ciudad de México o espacios que no son comunidades o pueblos originarios. La lucha es, como podemos ver, aquí están las mujeres zapatistas, siendo parte también de los espacios de la celebración. Esta es la celebración 26 del aniversario del inicio de la guerra contra el olvido en el Caracol Torbellino. Y bueno, son mujeres zapatistas que también ya tienen plena participación dentro de los espacios comunitarios. Y bueno, abajo tenemos a integrantes de la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia, Policía Ciudadana y Popular, que están celebrando el aniversario de su colectiva y además pues el aniversario del profesor y líder guerrillero Lucio Cabañas, que también hay muchísima resistencia política y sobre todo educativa de magisterio dentro de Guerrero. Es uno de los espacios con más actividad política magisterial, que obviamente, aparte de Oaxaca, también ha tenido, pues, bueno, conocemos el caso de los 43, ¿no? Oye, y justo Y ahorita, perdón, ya sé que tenemos poco tiempo, pero me parece así súper importante el contraste de la foto inicial, ¿no? Donde estaban las mujeres con las ollas, bueno, así, descalzas, ¿no? Crianza. Y aquí estas mujeres, no digo, o sea, no es que estén bien o mal unas a otras, pero este contraste en donde tienen decisión política, seguramente tienen voz y voto dentro de las pláticas o plenarias en torno a las demandas de sus comunidades, o sea, que no nada más llegan al rollo de la crianza, la maternidad, la reproducción, los cuidados del hogar, sino que ya, o sea,
A mí esto se me hace súper simbólico, alzar el puño izquierdo y hacia arriba, ¿no? En pro de la lucha y la resistencia a esto. Y bueno, las mujeres con armas, ¿no? Que también en la Revolución Mexicana, las Adelitas y esto, que estaban también con armas, que parece que está mal ver a la mujer con un arma, pero pues también es una defensa desde una comunidad. Entonces, este contraste y pues transformación, porque a lo mejor hace, no sé, 40 años poner unas fotos así, dirían, y ahora, o sea, pero así son las realidades de las mujeres indígenas. Entonces, qué importante esto, está padrísimo. Sí, pues justamente, pues repensarlo desde ese espacio como de, bueno, el que estén ahí tampoco pues, lo sabemos, ¿no? El libra o quita la violencia institucional, la violencia de Claro. género, porque sigue sucediendo, ¿no? A pesar de ver mujeres en armas, seguimos viendo que hay demasiada violencia, ¿no? Y bueno, los derechos humanos y el reconocimiento social, ya para terminar, pues bueno, el reconocimiento de que existen poblaciones, comunidades indígenas y de que las mujeres están resistiendo desde esos espacios de una forma muy distinta a lo que dentro de aquí o de lo que conocemos como feminismo está sucediendo, ¿no? Claro que hay mujeres feministas indígenas que están haciendo labor o están haciendo trabajo dentro de esos espacios, pero bueno, ahora hemos conocido otras formas de resistencia. La visibilización del trabajo femenil indígena actual, qué están haciendo las mujeres, qué está haciendo la Comisión Nacional Indígena, qué están haciendo los grupos del EZLN con las mujeres, también cómo están transformándose los pensamientos, las ideas, los principios a partir de las hijas más jóvenes que van a estudiar, que regresan, traen información, las personas que están emigrando, también está cambiando muchísimo el contexto a partir de esto, las mujeres se están volviendo la parte pues como central o inicial de los hogares, porque pues los hombres han emigrado, entonces pues también eso es importante. Bueno, las políticas de inclusión en agenda institucional, que sería algo muy importante de revisar. Actualmente hay trabajo, pero no veo muchísimo trabajo de género en las comunidades indígenas. Y bueno, las acciones sociales, lejos del paternalismo y la patriarcalidad, que hemos estado como hablando, y identificar, visibilizar, dejar de romantizar la otredad, dejar de romantizar este espacio de, bueno, pobrecitos, o están atrasados, o necesitan ayuda, sino justamente conocer, informarnos acerca de sus resistencias y de cómo viven y existen en estos espacios, y justamente qué están haciendo las mujeres indígenas para existir y resistir dentro de estos espacios con los contextos actuales. Bueno, Pablo, pues infortunadamente ya se nos está terminando el tiempo del programa, pero fue un panorama sumamente enriquecedor que también nos hace, y yo espero a la gente que nos está viendo y escuchando, reflexionar a la idea que hemos construido sobre las mujeres indígenas, sobre estas cuestiones institucionales que a veces nos ponen los medios de comunicación y que más bien hay que ir a sus espacios, a su hábitat y conocer sus realidades a partir de su propio discurso, porque no es lo mismo lo que nosotras o nosotros pensemos desde aquí, cómo lo viven, a escuchar a estas mujeres, a observarlas y estar en su espacio. Entonces creo que es importantísimo reflexionar qué es lo que están viviendo las mujeres indígenas y también a lo mejor que identificas tú como mujer de ciudad y porque tenemos muchas cosas en las que nos encontramos porque sigue existiendo esta violencia de género, siguen existiendo estos roles, ¿no? A pesar de que vemos a estas mujeres en lucha, allá, mujeres en lucha aquí, pero bueno, la intención es sumar y de ahí ir transformando y evolucionando. Entonces, bueno, Pablo, te agradezco un montón que hayas estado aquí en este programa. No sé si quieras decir algo ya para concluir y terminar este gran programa. No, 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 por ahora no tengo nada que decir. Ok, Así bueno, que muy Pablo, pues contento de haber estado aquí. con eso nos vamos. Y de verdad, muchísimas gracias, Paulo. Y bueno, la gente que nos está viendo, nos vemos. Bueno, una semana estamos de vacaciones y después regresamos en abril para seguir con un programa de género y deporte de 2 viernes a las 7 de la noche aquí por Facebook Deporte UNAM. Muchas gracias. Hasta la próxima.